Buenos días, buenos días, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Galit? ¿Cómo estamos? Buenos días, por acá todo bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Bueno, comenzamos hoy nuestro primer podcast de Cyber Security. Correcto. Así que bueno, vamos a hablar de qué tema vamos a hablar, Galit. Bueno, el tema de hoy es protección de activos. A ver, Albert, cuéntanos un poco de este tema. Bueno, protección de activos primero es un tema muy amplio y muy importante en la seguridad privada, porque al final la función de la seguridad privada es proteger activos, ¿no? Correcto, o sea, sí. Nosotros protegemos a las personas, protegemos los bienes, protegemos la información y hoy en día también en activos se considera el medio ambiente, así que es interesante, pero también es responsabilidad nuestra proteger el medio ambiente. Así que vamos a ir desarrollando este tema en estos podcasts que vamos a ir hablando y lo vamos a traer de un libro muy interesante que yo recomiendo, que es el POA, el libro de protección de activos, Protection of Assets, de Aziz Internacional, que lo recomiendo para leer para todo aquel que le interesa la seguridad, que quiere ser profesional de la seguridad, así que vamos a estar utilizándolo como base para este podcast. Ok, perfecto, me parece súper bien, un tema súper interesante y bueno, bien amplio, muchos puntos Así a desarrollar, así que nada, ¿cuál sería nuestro primer punto de hoy? A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre las operaciones del oficial de seguridad, o sea, cuáles son esas funciones, esos roles, esas actividades que debe hacer un oficial de seguridad, un agente de seguridad. Y vamos a hacer una pequeña introducción al tema de protección de activos y al rol del oficial de seguridad en la protección de activos. Entonces, primero que nada, sería interesante hablar un poquito sobre la historia y la evolución de la seguridad corporativa, ¿no? Porque, a ver, la seguridad existe desde tiempos inmemoriales, ¿no? Encontramos Correcto. la palabra de vigilante todavía en la Biblia, ¿no? Como nos dice en la Biblia, pondré guardias en los muros de Jerusalén, ¿verdad? O sea, ya en la historia se hablaba sobre guardias, se hablaba sobre vigilante. La seguridad es una necesidad básica del ser humano. Si vemos un poquito la pirámide de Maslow, donde nos hablan de las necesidades que tiene el hombre, nos encontramos obviamente primero con la alimentación, con las necesidades básicas, y la seguridad está ahí mismo enseguidita. Una vez que el hombre consigue alimentarse y consigue cobijo, la seguridad es una necesidad. Y vemos todavía en la historia, todavía en la época de por ahí de los egipcios, las primeras cerraduras. Ya vemos que todavía vamos a hablar antes de los egipcios, cuando el ser humano comenzaba la agricultura y ya tenía sus primeros bienes, digamos, porque tenía una pequeña choza y había conseguido recolectar su primer maíz, su primer trigo, ya lo tenía que guardar y ya existía obviamente quien se lo quería robar, Claro. Porque siempre hubo el que trabaja y el que no quiere trabajar, ¿verdad? Entonces, definitivamente ahí ya nos encontramos en excavaciones arqueológicas con las primeras formas de cerradura, las primeras formas de candado. O sea que vemos que la seguridad, la protección de los activos es inmemorial, es de tiempos inmemoriales. O sea, siempre acompañó a la humanidad. Y definitivamente fue evolucionando a lo largo del tiempo, y la era industrial nos trae una nueva realidad. Ya la seguridad no es solo un tema de naciones, de países, de ejércitos, de cuidar a reyes, sino que ahora hay industrias muy grandes, con muchos trabajadores, con mucha producción, y necesitamos entender cómo proteger estos activos corporativos, ¿sí? Y empiezan a desarrollarse las primeras funciones ya, como dije, no nacionales, o sea, no de policía, sino de seguridad privada. O sea, la seguridad privada tiene sus comienzos con la era industrial. Wow, ok. Sí, con la era industrial. Podemos encontrar antes todavía un poquito de seguridad privada en la protección de aquellas personas muy importantes, pero eran condes, eran gente de altos títulos, y por ejemplo lo que los protegían era el ejército, no era el mismo gobierno. Entonces, la era industrial nos trae una nueva visión de la seguridad, fuera de las instituciones del Estado y dentro del comercio privado. Y hay hoy en día, sí, hay agencias de seguridad como Securitas, que son de los años 1900. Correcto, o sea, que tienen muchos años en el mercado. Entonces, la seguridad corporativa fue evolucionando
desde los primeros guardias que podía tener una empresa para vigilar que la gente haga lo que tenga que hacer, ¿no? Que el trabajador trabaje. Recordemos que en esa época no había derechos, los trabajadores eran prácticamente esclavos, y obviamente había que custodiarlos, a convertirse a lo largo del tiempo ya en una seguridad que mira no solo temas muy de los bienes, sino que empiezan a aparecer temas como la seguridad industrial, la seguridad de la salud ocupacional, la protección de la línea de producción, que haya medidas de seguridad a la misma producción. Vamos viendo cómo la seguridad corporativa empieza a evolucionar a lo largo del tiempo, a convertirse cada vez en algo más específico, más, a ver cómo lo podemos decir, enfocado a resultados que van acompañando a la empresa. Claro. ¿Y qué nos encontramos? Que así como va avanzando el mundo, va avanzando la tecnología, salimos de la era industrial a la era del conocimiento y avanzamos de la era del conocimiento a la era del cyber. Nosotros nos encontramos hoy en día en la era del cyber. Definitivamente las amenazas fueron evolucionando también. Y así como las amenazas van evolucionando, pues la seguridad tiene que ir evolucionando a la par. Y hoy en día un director de seguridad, un jefe de seguridad, hasta un guardia de seguridad, un agente de seguridad, requiere tener muchos más conocimientos y abarcar muchos más aspectos que lo que ocurría en el pasado. O sea, hoy en día un director de seguridad que no entienda de seguridad de la información, no entienda de ciberseguridad, pues está en el pasado. Entonces, claro, no todos podemos ser, los mejores profesionales y más conocedores de cyber. Yo me considero uno que soy bastante neófito en cyber, pero sí tengo que aprender y sí tengo que conocer del tema y poder al final en el grupo de trabajo tener gente que sí maneje cyber. Entonces, haciendo un poquito de resumen, vemos cómo la seguridad es algo vivo, ¿no? Claro. Es algo que ha evolucionado en el tiempo, que es ancestral y que hoy en día es una profesión que ha crecido a la par de la industria, de la tecnología y de los avances de la ciencia. Entonces, como decía, ya definitivamente, y volviendo a hacer un poquito ese resumen, la seguridad ha pasado de ser una seguridad plenamente física, plenamente patrimonial, a ser una seguridad integral, ¿no? Una seguridad que incluye todo lo que son nuestros activos, los bienes, la información, las personas y el medio ambiente. Ok, Albert, entonces, ¿cuáles serían las diferencias entre la seguridad física, la seguridad lógica, la seguridad organizacional? No me quedó muy claro, a ver si me lo puedes explicar. Bueno, a ver, la seguridad física protege... Bueno, antes de decir la diferencia hay que entender que hoy en día nosotros vemos a la seguridad como un tema integral, ¿no? Como dije en el resumen, lo vemos integral. O sea que si antes nosotros nos encontramos en una empresa con un jefe de seguridad patrimonial, después un jefe de IT, por ejemplo, de departamento de tecnología, que era el responsable de cyber y todo lo que tenía, y nos encontramos con un ingeniero que por lo general era el responsable de seguridad industrial y demás, hoy en empresas grandes, principalmente en multinacionales muy grandes, nos vamos a encontrar con que existen estos puestos, existen estas jefaturas, pero arriba hay por lo general un VP o un director de prevención de pérdidas o prevención de fraude, que va a ser una especie de gran domo de protección de seguridad de la empresa, ¿no? Y es integral. Entonces, pero para entender un poquito las diferencias, la seguridad física protege principalmente infraestructura. Sí, infraestructura. O sea, la seguridad física se va a encargar de proteger las instalaciones, ¿no? El edificio, la empresa y obviamente todo lo que tiene que ver con lo material. Si es una empresa que produce bienes, vamos a tratar de proteger esos bienes, ya sea que no se los roben, no se dañen, cualquiera de las situaciones que se pueden dar, que puedan amenazar a la integridad de esos bienes. Eso es la seguridad física como tal. El guardia, la garita, el control de acceso, los sistemas de cámaras que miran todo lo que tiene que ver con la instalación, los sistemas de incendio, todo lo que pueda llegar a amenazar o afectar una instalación. Obviamente sus ocupantes, ¿no? A las personas también que están dentro de la instalación, y va a ir muy enfocado a la parte patrimonial, a la parte de seguridad, que no me roben, delito, principalmente. La seguridad lógica tiene que ver con lo que hablamos de cyber, es la información digital. O sea, hoy en día
nos podemos ir a una empresa, a ver, una fábrica de autos, ¿no? Que produce máquinas, produce carros. Correcto. Pero toda la información de esa producción, toda la data que usan las computadoras y los robots, porque hoy en día ya casi no hay personas, ¿no? En la fábrica son robots que ensamblan y que sueldan y todo eso funciona a través de servidores, a través de computadoras, a través de inteligencia artificial o machine learning o cualquiera de esas cosas que nos hablan hoy en día que a veces no entendemos, pero todo está hoy en día en la información. Entonces, un ataque cibernético puede parar una fábrica, puede desestabilizarla. Y no solo eso, hemos visto ataques ya más grandes a nivel país, donde, por ejemplo, un ataque a una planta eléctrica atómica que simplemente haga desestabilizar un sistema de enfriamiento. Puede causar apagón en todo el país. No solo apagón, puede explotar la fábrica atómica. Podemos tener un Chernobyl, ¿no? O sea, hacia ahí podemos ir. Entonces, definitivamente, la seguridad de la información es una responsabilidad muy grande de los directores de seguridad, ¿no? Porque el impacto realmente puede ser mucho más grande que me robaron una pieza o ocurrió que tengo un delincuente dentro. Entonces, puedes sacar todos los datos de mi empresa a la luz, digámoslo así. Los datos a la luz, hoy en día hay muchos atentados o ataques cibernéticos que se llaman ransomware, que es yo entro a tu sistema y te secuestro la información. O sea, tú llegas en la mañana a la computadora, no hay nada. Claro. Y aparece un cartelito que dice, estimado señor Albert, si usted quiere su información, pague tanto cripto a este número. Un secuestro de información. Pero entonces, la seguridad lógica es la que resguarda la información digital. Y la seguridad organizacional se centra en políticas y procedimientos. Y ahí, realmente, en la experiencia nuestra, yo siempre digo que las pérdidas más grandes, ¿no? Sacando realmente un ataque informático que puede llegar a generar un caos muy grande si no estamos preparados, si no evacuamos, pero las verdaderas pérdidas de una empresa están cuando no se cumplen los procesos. ¿Por qué? Porque los procesos dentro de una empresa son los que garantizan su operación. ¿Sí? Para dar un ejemplo, si yo tengo un recibo de mercancía y ese recibo requiere que se haga un inventario previo, o sea, una revisión previa a la mercancía para saber qué me llega, qué no me llega, y que eso tenga que estar correctamente luego almacenado, y todos los procesos que conllevan. Si al final las personas que están a cargo de hacerlo se saltan pasos, no cumplen con los procesos como debe ser, los errores y los problemas que se pueden ocasionar por eso son enormes y pueden generar pérdidas cuantiosas. Por eso la seguridad no puede deslindarse de ser una herramienta de ayuda a la operación en el control de las políticas y de los procesos y del cumplimiento. Entonces, fíjate cómo realmente cuando hablamos de seguridad integral, hablamos de la seguridad organizacional. O sea que el departamento de seguridad, el líder de seguridad, el director de seguridad, debe estar involucrado, y en sus procesos de seguridad deben estar los procesos críticos de la empresa. Sí. Tienen que estar atentos, tienen que estar ahí, dar capacitaciones a los trabajadores. Yo creo que de verdad las tres fases de esta seguridad, la física, la lógica, la organizacional, de lo que entendí, también vienen de mano en mano, ¿no? O sea, van una con la otra. Sí, totalmente, van una con la otra. Si bien nos dimos cuenta que son tres áreas, pero son tres áreas que son vivas dentro de la empresa. O sea, al final la gente, el producto, depende del proceso, depende de la información. O sea, todo está concatenado. Correcto. ¿Lo dije bien? Y eso al final tiene que ser responsabilidad o está dentro de lo que nosotros llamamos protección de activos. Ok, wow, perfecto. Y yendo un poco con el primer tema que hablamos, que era la seguridad física, ¿no? El primer punto de seguridad que tocamos. Me gustaría saber un poco cuál podría ser el perfil ideal o un perfil profesional del oficial de seguridad de nuestra empresa. Bueno, yo creo que este es un punto muy, muy, muy importante. Yo creo que con este punto nosotros podemos generar un cambio. Si queremos que este podcast
llegue a las personas que tengan que llegar y tomen decisiones correctas, ¿no? Porque cuando hablamos del oficial de seguridad, es una profesión que ha sido muy denigrada, puede ser la palabra, o no tomada en serio, y en muchos países, no digo en todos, pero en muchos países y en Latinoamérica principalmente se ve bastante el oficial de seguridad como guachimán, ¿no? Como le decimos acá en buen panameño, guachimán. Es un celador, es una persona que no tiene conocimientos o pocos conocimientos, y bueno, y consiguió trabajo de seguridad porque no consiguió trabajo tal vez en otra área. Y está ahí, pero cuando nosotros entendemos, como lo dijimos antes, todo lo que involucra la seguridad, definitivamente el oficial de seguridad, el agente de seguridad, aunque sus funciones, como bien mencioné antes, están mucho más enfocadas en la seguridad física, él tal vez no vea seguridad lógica, organizacional, está mucho más enfocado en seguridad física, pero requiere igualmente tener una adecuada gestión de los riesgos, o sea que tiene que conocer los riesgos, tiene que entender de riesgos, tiene que tener liderazgo, porque cuando ocurra un evento, porque al final parte de la seguridad física y general, la seguridad corporativa, si ocurre una emergencia, ocurre un incendio, un terremoto, hay toda una actividad de plan de evacuación, todo un protocolo. Todo un protocolo que la seguridad es la que toma el mando, y entonces este agente de seguridad, este oficial de la seguridad, va a ser el que gestione, el que tenga que calmar a la gente, el que tenga que tener contacto con los bomberos, con las ambulancias, con los elementos de emergencia. Entonces tiene que tener liderazgo y tiene que tener conocimiento técnico en seguridad. O sea, no puede ser una persona totalmente nula en conocimientos. Tiene que tener conocimientos técnicos sobre seguridad. Y tener también confianza en sus conocimientos, ¿no? Y tiene que poder tener confianza en lo que hace. O sea, tiene que ser una persona que sepa lo que hace. Si un agente de seguridad, y no hablemos ya también de un supervisor o un director de seguridad, después vamos a hablar un poquito más de eso, ya que tenemos todavía un poquito de tiempo en el podcast, tal vez para la segunda sesión hablemos más sobre el director, pero un agente de seguridad, si no es capacitado y si no tiene los conocimientos, puede tener mucha experiencia, o sea, puede trabajar años en un PH o años en una empresa, pero a la hora de la hora, cuando ocurre un evento, va a inventar, va a hacer lo que le parece, y eso tiene un margen de error muy grande. Y estamos hablando de la vida de la gente, no estamos hablando solo de la protección de los bienes, estamos hablando de la vida de la gente. Entonces, definitivamente, yo digo que cuando una empresa va a contratar una agencia de seguridad o va a contratar un equipo de seguridad, porque hay empresas que tienen su propio equipo de seguridad, no necesitan una agencia tercera, tienen que pensar en el oficial de seguridad, el agente de seguridad, como un activo de la empresa, como una posición que requiere un perfil que realmente tenga la capacidad de gestionar, de liderar, y tenga un plan de capacitación, tenga un plan de entrenamiento, no solamente un tema de experiencia en campo y tiempo, que es valioso, ¿no? Yo conozco muchos agentes de seguridad que tal vez no tuvieron la oportunidad de estudiar o de capacitarse, pero tienen un peso de experiencia que los hace muy, muy valiosos, ¿no? O el querer aprender. El querer aprender. Yo creo que eso depende mucho también, ¿no? de cuando reclutamos a la gente, cuando seleccionamos a la gente, buscar personas que tengan ese entusiasmo por la profesión de seguridad. Porque si no me gusta la profesión de seguridad, es una profesión muy difícil. Por más que parezca que está el tipo parado y no hace nada, pero es una profesión muy difícil. Entonces, al que le gusta va a querer aprender y va a ir mejorando. Entonces, bueno, yo creo que hoy dimos un poquito un pantallazo, esa es la idea del podcast, ir haciendo una introducción en el tema de protección de activos. Vamos a estar hablando principalmente de las operaciones del oficial de seguridad, y vamos a ver al oficial de seguridad en sus diferentes facetas. Lo vamos a ver como agente de seguridad, pero vamos a hablar de él también como supervisor, y vamos a hablar de él también como gerente o director. O sea, vamos a ir tocando las diferentes áreas y vamos a ver cuál es
el impacto de la protección de activos. Vamos a ir viendo muchos temas súper interesantes. Así que nada, gracias a todos los que están escuchando este podcast. Y bien. Gracias a ti, Albert, por toda esta información súper valiosa, súper interesante. Espero que nos sigan escuchando y vamos a estar constantemente subiendo pequeños capítulos de nuestro tema, que sería la protección de activos, como lo dijimos al principio. Hasta luego a todos y estén seguros.